Cuando usted tiene algún conflicto o algún problema, alguna circunstancia que surge en su vida que le entristece o le preocupa, ¿a quién acudís para el socorro, para la ayuda? A veces los niños o los adolescentes por ahí corren a su madre o a su padre. Por ahí algún joven tiene algún problema que le está perturbando y corre a otro joven. Años atrás hablamos con un hombre casado y realmente estaba pasando por un muy mal momento y quiso dejar de hablar porque quería ir y hablar con su esposa. Necesitaba hablar con ella porque en ella encontraba un corazón de una persona que entendía que le podría consolar, que le podría ayudar en ese momento. Los hebreos estaban pasando por un mal momento y no tenían mejor idea de rendirse en las circunstancias y volver atrás y acercarse a un sistema humano, la ley, el templo, los sacrificios y su sumo sacerdote terrenal para buscar ayuda en esos momentos. Y el autor de Hebreos está animando a los hermanos a seguir adelante y buscar su socorro en su gran sumo sacerdote. Qué bueno cuando un creyente tiene un problema y una dificultad y en vez de correr a un ser humano, a otro ser humano, que no está mal en sí, buscar el apoyo, oración y ayuda. Qué bueno cuando el creyente corre a Dios en oración. Y su reacción es buscar su guía, su ayuda, su socorro, su gracia en ese momento. Y eso es lo que el autor de Hebreos está escribiendo a estos hermanos. Él hace referencia a Israel en el Antiguo Testamento, que cuando pasaron por el desierto, saliendo de Egipto, empezaron a encontrar problemas. ¿Y se acuerdan lo que Israel quería hacer? Querían volver atrás. Ojalá que estuviéramos en Egipto. Ojalá que pudiéramos estar ahí donde teníamos comida, y se olvidaron de todo lo que estaban sufriendo en el pasado. La tentación para el creyente es rendirse en los conflictos, rendirse en los momentos difíciles, sentirse mal, recurrir a hábitos y costumbres que usaban antes cuando tenían algún conflicto. A veces la tentación para un creyente es resolver sus problemas volviendo a una botella de alcohol. A veces buscan la droga para escaparse de ese problema. Y gracias a Dios, si somos hijos de Dios, no tenemos que rendirnos a la tentación. No tenemos que darnos por vencidos. Podemos acudir a Cristo y acudir a Dios y seguir adelante con confianza, buscando gracia en nuestro Dios. Y eso es lo que el escritor de Hebreos está comunicando a los hermanos. No se rinden, está diciendo. No se rinden en estas circunstancias. Acérquense a un gran sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote celestial que te ve, que entiende lo que estás pasando, que también pasó por esas tentaciones y esas dificultades, pero salió victorioso. Y Él quiere darles gracia, quiere darles poder y confianza para poder seguir adelante. Y vemos tres verdades que el escritor de Hebreos está comunicando. Primero, la posición de este Salvador. Mire dónde está ubicado, dónde está sentado
este gran sumo sacerdote. Mire versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Todavía el templo estaba funcionando en el tiempo de los hebreos. Por eso fue una tentación para ellos a volver a ese sistema, a ese templo, con su sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único sacerdote de todos que intercedía por el pueblo de Dios, entrando en el lugar santísimo una vez por año para apaciguar con un sacrificio la ira de Dios temporalmente por el pecado del pueblo. Y ahí podían tener una relación con Dios. Y los hebreos estaban tentados a volver atrás y volver a ese sacerdote y este sistema, y deberían seguir adelante. El sumo sacerdote para el judío era muy importante. Importante en su relación con Dios, para tener una relación con Dios. Y Jesucristo era el gran sumo sacerdote. Los sacerdotes y aún los sumos sacerdotes en ese tiempo eran buenos hombres que eran como una especie de símbolo de la venida de Cristo y lo que él iba a conseguir en la cruz. Pero Cristo era el gran sumo sacerdote. Y el ser humano, el sumo sacerdote en la tierra, era un hombre con muchas limitaciones. Ahora Cristo estaba en el cielo y más tarde Él va a decir, acerquémosles a Él para conseguir gracia. Es interesante, pero a unas horas antes de dejar a los discípulos, Cristo iba a animar a los discípulos a permanecer en Él, sabiendo que Él iba a dejarlo. ¿Por qué? Porque hay una relación espiritual muy especial de un creyente que puede hablar con Cristo, por más que Él esté en el cielo y que esté sentado a la diestra del Padre. El verdadero Hijo de Dios tiene una relación con Él que es para siempre. No es un sumo sacerdote ser humano limitado, entrando en la presencia de Dios una vez por año en el lugar santísimo, sino que Él mismo estaba en la presencia del Padre. Él es Dios y uno puede entrar en su presencia las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año, cuando uno quiere. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento entraba en el lugar santísimo una vez por año para interceder por el pueblo. Cristo anunció a los discípulos cuando Él les animó a ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Él les dijo en Mateo capítulo 28, Él dijo lo siguiente. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros cantamos canciones acerca de nuestra comunión con Dios, de nuestra salvación. Y por más que Él esté en el cielo a la diestra del Padre, está con nosotros y podemos tener una relación con Cristo. Y los que son salvos tienen esa relación con Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote y podemos acercarnos a Él
en cualquier momento para hallar gracia, hallar misericordia, hallar ayuda en nuestros conflictos. Y está en una posición muy alta en el cielo. Ahora, debemos permanecer en Cristo y mantener una relación con Cristo. Por eso es tan importante la salvación. La gente religiosa, por más que hagan algún sacrificio, no tienen una relación con Cristo. La relación con Cristo es a través de la fe y la confianza en su sangre derramada, donde uno recibe a Cristo como su Salvador personal. Y uno tiene esa promesa de que Él nos ve, de que Él está gobernando, que Él está sobre su trono, gobernando esa tierra y gobernando nuestra vida. Vemos la posición del Salvador. Está en el cielo, pero tenemos una relación con Él. Y todo está desnudo delante de sus ojos, dice la palabra de Dios. Él ve todo que está pasando aquí en esta tierra y podemos acudir a Él. Pero también vemos la compasión del Salvador. Es un sumo sacerdote con suma compasión. Miren versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Compadecerse habla de sentir compasión, de realmente sentir lo que el otro está pasando. El sacerdote del Antiguo Testamento era un ser humano con sus limitaciones. Él estaba limitado en su entendimiento. ¿Alguna vez intentaste explicar a alguien lo que te estaba pasando? Estabas triste, estabas muy mal por algo y lo estabas explicando a la persona y la persona contestó de una manera, sí, ya sé, y explica, y usted dijo, no entiende. No tiene idea lo que estoy pasando. ¿Cómo vas a comparar mi experiencia a la experiencia que recién me está explicando y no entendía? Cristo no es un ser humano limitado en su entendimiento y limitado en su conocimiento. El sumo sacerdote, él no conocía lo que estaba pasando a la gente. Cuando la gente traía alguna ofrenda porque habían pecado, cuando la gente traía algo al sacerdote para arreglar su relación con Dios, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes, ellos no entendían exactamente lo que estaba pasando a esa persona. ¿Por qué? Porque eran limitados. Aparte que ministraban a cierta cantidad de gente, no podía saber lo que estaba pasando con cada uno de los que estaban ofreciendo sacrificios. Estaban muy limitados. Nuestro Salvador no es limitado. No está limitado en su conocimiento, en su entendimiento. Al contrario, Él entiende perfectamente lo que está pasando, no solamente porque es Dios, sino porque Él pasó por lo mismo, las mismas tentaciones. Mire lo que dice, que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Lo que el autor está describiendo a los creyentes es: Cristo pasó por lo que está pasando, por ese sufrimiento, por esa persecución, por esos conflictos. Emocionalmente
Él sabe lo que es que una multitud grita, crucifícale, crucifícale. Él sabía lo que era el rechazo. Cuando la multitud pedía que soltara a Barrabás y que pase por alto a Jesús. Él pasó por esa situación emocionalmente. Físicamente, él sabía lo que era ser menospreciado, golpeado, atacado. Sufrir físicamente cuando le coronaron con esa corona de espinas. Él sabía, experimentó ese dolor y esa pena que muchos de los creyentes hebreos estaban sufriendo. Él entendió materialmente lo que estaban sufriendo. Dice la palabra de Dios que no tenía un lugar donde acostar su cabeza. Que cuando tenía que pagar un impuesto, le mandó a Pedro a buscar un pez que tenía una moneda en su boca para pagar el impuesto. Él era pobre. Cuando él llegó a morir en la cruz, lo poco que él tenía lo dividieron entre algunos pocos soldados. Él sabía perfectamente lo que los hebreos habían sufrido. Hermanos, Él sabe lo que está sufriendo. Él sabe nuestro sufrimiento emocional, físico, material. Él entiende lo que estás pasando. Y la tentación para nosotros en un momento difícil es querer volver atrás. Volver atrás a hábitos y pecados que sabemos que están mal delante de Dios. Volver atrás a manipulación y mentiras y engaño para zafar y salir de esa situación. Los hebreos dijeron, bueno, con Cristo nos están persiguiendo, nos están atacando. Antes, bajo la ley, adorando a Dios en el templo, no sufríamos así, vamos a volver atrás. ¿Cuántos hermanos deberían estar acá en esta mañana adorando a Dios, pero se fueron al mundo, se alejaron de Dios, se apartaron de Él? ¿Por qué? Porque no se acercaron a Cristo a buscar este socorro, a buscar su gracia y su ayuda en el momento de necesidad. Buscaban la salida más rápida. Buscaban la salida más fácil en ese momento, alejándose de Dios. Seguramente algunas personas profesaron conocer a Cristo y en realidad no conocieron a Cristo. Pero estos eran hermanos en Cristo. Varias veces Él les exhorta a seguir adelante. Él mismo dice, vamos adelante a la madurez. No dice, necesitan aceptar a Cristo o creer en Cristo y ser salvo. Y verdaderamente es posible que un verdadero creyente enfrenta alguna situación y que responda mal. En vez de acudirse a Cristo y buscar ayuda en Él, se aparta y se aleja de Él. Le aseguro, hermanos, que servimos un Salvador compasivo. Él entiende, Él comprende. Él no es un sacerdote o un salvador terrenal, un ser humano que no entiende, que intenta entender, pero que no se pone en sus zapatos, como decimos, que no entiende lo que está pasando. Él entiende. Él entiende tus emociones, sus sentimientos, sus circunstancias. Él entiende perfectamente. Necesitamos acercarnos a Él y vemos la ayuda del Salvador. Por eso tenemos que buscar ayuda en Él. Por su posición, Él está en el cielo mirando a nosotros, observando a nosotros, entendiendo nosotros. Él es compasivo porque Él pasó por lo que hemos pasado, el sufrimiento.
y Él puede ayudarnos. Él puede ministrarnos a nosotros. Mira lo que dice el versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios es su poder, es su ayuda en el momento para poder superar la tentación, para enfrentar la situación, el desafío con fuerza. Debemos acercarnos a Dios confiadamente. ¿Cuántos hermanos no se acercan a Dios? En vez de orar a Dios y pedir su ayuda y tomar el tiempo de pedir su ayuda, se acercan a un hermano o alguna hermana o algún familiar, algún compañero, algún amigo. Muchas veces uno de los errores más grandes que comete un creyente es acercarse a una persona que no te va a dar un buen consejo, que no te va a animar a hacer lo que Dios quiere que haga. Al contrario, el ser humano muchas veces da el consejo opuesto de lo que debería hacer un creyente. Y cuando un creyente sabe que debería hacer una cosa y escucha el consejo de otros que es lo opuesto, muchas veces terminan tomando mal consejo. Muchas veces terminan tomando malas decisiones en su vida. Hermano, resiste la tentación de ir a consejeros que no te van a aconsejar según la palabra de Dios. Lo primero que deberíamos hacer es acercarnos al Señor Jesucristo en oración. No está mal pedir consejo de otros que te van a orientar con la palabra de Dios, pero tomen el tiempo de orar. Tomen el tiempo de acercarse a Dios en oración y cuidarse. Aquí había que acercarse. Cuando un judío era consciente de algo que estaba mal en su vida, se acercaba al templo. Nosotros debemos acercarnos al Señor Jesucristo. Y podemos acercarnos a Él en cualquier lugar, en cualquier momento del día. No hay horarios que está abierto y que está cerrado. Uno puede acercarse a Dios en cada momento. Y noten que Él dice para hallar gracia, Él dice confiadamente al trono de la gracia. Es un trono donde Cristo está gobernando. Es un trono de gracia, pero noten una palabra que Él incluye cuando nosotros vamos a ese trono de gracia. Para alcanzar, dice, misericordia y hallar gracia. Misericordia es necesario cuando uno comete un pecado, cuando uno hace algo que está mal. Y el escritor de Hebreos estaba consciente que los hermanos estaban tentados por una falta de fe de volver atrás. Y la falta de fe, hermanos, no es simplemente una debilidad, no es simplemente un error o algo que uno puede cometer fácilmente. Mire en capítulo 3 anteriormente de capítulo 4, en versículo 12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón débil de incredulidad. ¿Eso es lo que dice? No, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La falta de fe, hermanos, en el corazón y en la vida de un creyente es un insulto a Dios. Es malo. Es decir, yo creo que no te interesa mi vida. Yo creo que no me vas a ayudar en mi vida, que no quieres ayudarme en mi vida. Es dudar
y menospreciar el amor de Dios, el poder de Dios, la falta de fe, la incredulidad es algo malo. ¿Y qué necesita un creyente que duda de la misericordia de Dios, que duda del amor de Dios, el cuidado de Dios y el poder de Dios? Necesita misericordia. Necesita acercarse a Dios y pedir perdón a Dios por su maldad. Y hermanos, gracias a Dios, cuando el creyente confiesa su pecado, cuando se da cuenta que está tomando decisiones equivocadas en su vida, que ha actuado por una falta de fe, por maldad delante de Dios, podemos estar seguros de algo, que cuando nos acercamos a Dios para buscar su gracia, para continuar adelante, que primero podemos pasar por la misericordia de Dios, pidiendo perdón, pidiendo a Dios que Él nos limpie de nuestro pecado. Y lo maravilloso de la misericordia de Dios es que Dios dice en su palabra que Él es rico en misericordia, abundante, no es mezquino con la misericordia. Él siempre extiende su misericordia a sus hijos que confiesen su pecado. Por eso la promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Por su misericordia. Servimos un Dios misericordioso. Hay mucha confusión hoy día acerca de la misericordia de Dios. Dios no es un Dios caprichoso que extiende su misericordia a ciertas personas. Él quiere extender su misericordia a todos los creyentes, a todos los incrédulos. Él quiere extender su misericordia. Hay algunos que creen que Dios extiende su misericordia a ciertas personas, tomando fuera de contexto algunos versículos de la palabra de Dios. Dice la Biblia en Romanos 9 que Él extiende su misericordia a quien Él quiere extender su misericordia. Pero ¿por qué dijo Pablo eso? Porque Él quiere justificar que Dios no extienda su misericordia a ciertas personas, tratando de justificar un cierto aspecto de la salvación. Miren el contexto. Hay que tomar la palabra de Dios en su contexto. Él no está justificando la falta de extender misericordia a una persona. Él está explicando por qué extendió su misericordia a los gentiles. Miren el contexto, miren lo que Él está explicando en esa porción de la palabra de Dios. No porque Él está excluyendo a alguien, sino porque está incluyendo a los gentiles. Había ciertos judíos que no estaban muy contentos con el ministerio de Pablo, porque él estaba predicando a los gentiles. Y para ellos el tema de la salvación no incluía a los gentiles, a algunos judíos. Entonces estaban oponiéndose. Y Pablo estaba explicando, hermanos, estaba explicando a los judíos. Dios puede extender su misericordia tanto a los judíos como a los gentiles. Si uno ve el contexto un poco más adelante, Pablo habla de Oseas y la profecía de Oseas, que Dios iba a incluir a los gentiles. Hermanos, Dios tiene misericordia abundante que extiende a cada ser humano. Y cada creyente que peca delante de Dios puede ir a Dios y pedir perdón, y Dios le va a dar extender su misericordia para poder hallar gracia en su
circunstancia. Uno de los grandes estorbos a un creyente a arreglar sus cosas delante de Dios son los ataques del enemigo. El enemigo nos ataca con sus dardos de fuego, de dudas, tratando de atacar al creyente, a decirle al creyente que vas a ir a buscar la misericordia de Dios. Dios no te va a perdonar. Dios no te va a dar su gracia en esa situación. Hermanos, Dios no es mezquino con su misericordia y con su gracia. Pero tenemos que pasar por la confesión si estamos buscando la gracia de Dios por una situación donde hemos desobedecido a Dios, donde estamos mal delante de Dios. Pero Él extiende su gracia, su misericordia y luego su poder para poder enfrentar esa situación. Pablo declaraba en 2 Corintios que Cristo le dijo a él: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando el creyente necesita la gracia de Dios y necesita pasar por el paso de la confesión, puede estar seguro que Dios le va a extender su misericordia para poder alcanzar la gracia de Dios en esta circunstancia. Seguramente algunos de esos hermanos habían tomado decisiones que eran incorrectas en su vida. Sentían culpable de su pecado y el escritor está diciendo: aunque Dios lo ve, aunque lo has hecho, hay misericordia y hay gracia en su vida. ¿Quién de nosotros no miramos en nuestra vida avergonzado de algunas actitudes, de algunos hechos en nuestra vida, y queremos por ahí arreglar nuestra cuenta con Dios y sentimos vergüenza, sentimos mal? Dios extiende su gracia en cada momento. La tentación en los conflictos, en dificultad, es volver atrás. Volver a ciertos hábitos, volver a ciertas costumbres, volver a ciertas creencias y buscar algún alivio, buscar alguna felicidad, buscar alguna ayuda, satisfacción o paz. Y nos damos cuenta como hijos de Dios que nos hemos equivocado y que necesitamos arreglar las cosas delante de Dios. Y para ir y acercarnos a Él y arreglar esas cosas, podemos primero pasar por la misericordia de Dios, que es rico. Él es rico en misericordia. Y Él nos mueve a hacer lo que es agradable delante de Dios. Dios quiere ayudar a cada hijo de Él, a cada creyente, en cada momento. Y podemos acudir a esa ayuda. ¿Qué haces cuando estás triste, cuando estás mal, cuando hay algo en su vida que se da cuenta que no está bien, estás confundido? ¿Vas a Cristo en oración? ¿Acercas a Cristo buscando su gracia para seguir adelante? ¿O te rendís en ese momento? No, yo voy a volver atrás. Aunque sea ceder a ciertas tentaciones, Dios quiera que sigamos adelante a la madurez espiritual. Que busquemos la sabiduría de Dios en su palabra. Que confesemos el pecado, que somos conscientes de ese pecado en nuestra vida y que busquemos su gracia y que sigamos adelante a Él, adorándole, sirviéndole y agradándole con nuestra vida espiritual. Eso es un mensaje para creyentes. Si uno no es un verdadero hijo de Dios, no puede aplicar ese mensaje hasta que acepta a Cristo y cree en Cristo como su Salvador.
Y como nosotros recién cantamos en 2 de las canciones, Él está esperando que uno responda a su misericordia, a su mensaje de perdón. Él obra en el incrédulo, Él llama al incrédulo, Él obra en nuestra vida para que nosotros simplemente creemos en Cristo, confesando que somos pecadores y necesitamos su perdón. Y Él promete, todo aquel que invoca el nombre de Cristo será salvo, porque Él es misericordioso. Él está lleno de gracia, lleno de amor. Y si uno responde a su amor y su invitación de creer en Él, Él promete salvarnos de nuestros pecados. Vamos a orar al Señor.